anuncio que el doctor Marcel Salamín ha preparado y está en desarrollo. Me ha tocado leer, estoy en las últimas páginas de la historia de la revolución sandinista. Él participó desde el principio en cómo se dio todo este proceso junto con un grupo de militares panameños. ¿Y por qué nosotros estuvimos ahí? ¿Porque éramos sandinistas? No, era por un problema geopolítico importante para la República de Panamá, por el Canal de Panamá. Ahora, Marcel Salamín, con su gran capacidad, está preparando un libro sobre esto y espero que ustedes lo disfruten próximamente. Hablemos un poco sobre el COVID, rápidamente, para enfocarnos en la parte económica de nuestra nación financiera. Ayer el MINSA nos informó, me quito los lentes, que teníamos 323.382 casos positivos para una positividad global de 19,0%. Hubo 1.181 casos reportados positivos en el día de ayer, de un total de 9.879 muestras, para una positividad del día de 12%. Recuerde que hace unas semanas, ahí está la curva, estábamos en 28. Hemos caído prácticamente 3 veces esos números. Y ahí les puedo decir que la curva polinómica de sexto grado nos indica que vamos a la baja y seguiremos a la baja en términos de casos. Es una noticia importante, es buena, sí, te le pongo un ganchito ahí. Vamos a la siguiente curva. Y esta es una curva importantísima, porque esta es, Fernando, la que nos demuestra a nosotros los casos activos. Hace unas semanas estábamos en 55.000 casos activos, hoy estamos en 37.000 y estamos en una tasa de recuperación de 87,6%, lo que significa que como los casos positivos son lo que usted multiplica por un factor de 4% para la gente que está en hoteles, hospitales, y usted tiene una idea más o menos de la dinámica del virus en esta semana, esa curva nos está indicando que vamos a la baja en casos activos, lo cual es una buena noticia. Pásame la otra curva. Ahí está. Aún a pesar de todo esto, observe la línea de abajo, que son las unidades de cuidados intensivos. Se nos informó ayer por parte del MINSA que tenemos 241 todavía. Estamos lejos de aquella ocasión en que estábamos en 130, 127 sí, casos. Había 60 camas en el Santo Tomás libres. Bueno, todavía está la presión puesta en las unidades de cuidados intensivos y está la presión puesta en camas. Tenemos más camas, sí. Ojalá no las usemos. Creo que estas cifras nos están indicando a nosotros que el problema está allí. El virus está ahí, el virus no se ha ido. Hemos mejorado, sí, pero tenemos peligros eminentes. Déjenme la otra gráfica. La mortalidad diaria viene a la baja, podemos decir. Ayer nos reportaron 27 muertes, una que no está de días anteriores, la ponemos al día. Son 27 muertes reportadas, una caída, observe la curva en su último lomo, y viene a la baja con una R cuadrado de 0.87, yo puedo decir que vamos a la baja con un alto nivel de confianza estadística. Y lo último, la positividad, que también es una noticia buena. Ahora vamos a ver cómo manejamos la apertura. Bien, dicho todo esto, hemos recuperado lo perdido en los carnavales, perdón, en las navidades, y en las fiestas patrias. Este es un proceso y espero que recuperemos la disminución de casos en UCI. Pero el problema de nosotros está centrado ahora en el daño que esta pandemia ha realizado a la economía. Un daño estructural. Nosotros nos contamos entre uno de los países más afectados por esta pandemia. Y recuerde que nuestra economía, la naturaleza de nuestra economía, porque hay gente que le gusta decir cosas y cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a diferencia de Colombia o de Brasil, parate economía, o de Costa Rica, nosotros somos una economía que dependemos 85% del mundo de los servicios. Si los servicios en el mundo caen, nosotros vamos a caer. Y por eso para nosotros es importante entender la naturaleza de nuestra economía. O sea, que usted no le haga caso a todo esto, gente que no estudia la teoría económica como una cosa importante. Por eso hay cursos de economía política. Y yo creo que todos los dirigentes de este país deberían. Y a todos los que hablan en televisión le debieran dar un curso de economía política para que entiendan
¿Y cuáles son las economías políticas que prevalecen en diferentes países? Nosotros no nos podemos estar comparando con países pequeños ¿por qué este tiene tanta? No. Bien, dicho eso, ayer se publicó el informe de Fitch. Fitch es una empresa evaluadora de riesgos. Y ellos nos bajó la calificación a BBB negativo. Es una calificación en descenso. Pero la primera cosa que debe usted saber es que esa disminución en la calificación de riesgo no nos hace perder el grado de inversión. Y usted se preguntará, bueno, ¿y este grado de inversión para qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Qué ganamos nosotros con eso? Bueno, el grado de inversión... ¿O cuánto perdemos, más bien? ¿Cuánto ganamos? El grado de inversión es una calificación de riesgo que nos permite a nosotros, cuando vamos a los mercados, obtener mejor tasas más bajas para los préstamos que traemos al sector público y privado. Recuerda que en estos días AES Panamá hizo una transacción, ¿no? AES Panamá como AES Panamá, y tuvo un excelente comportamiento en el mercado hace unos meses. Entonces, todavía no se ha afectado el grado de inversión. Le voy a leer, ¿y por qué nos bajaron la calificación? A ver, nos bajaron la calificación por varias cosas. En primer lugar, porque por el incumplimiento de emisor, lo que se conoce como el IDR de largo plazo, y el debilitamiento de la economía panameña. Fíjese lo que dice Fitch. Fitch estima que el déficit del sector público no financiero, SPNF de Panamá, alcanzó 9,5%, uno de los más altos de nuestra historia reciente, sí, del PIB en el 2020, impulsado por una contracción de los ingresos del 23% en comparación con el 19%. Los impuestos indirectos, incluidos los impuestos de consumo y las importaciones, fueron las más afectadas, disminuyeron un 33,7% con relación al 20%. Los gastos disminuyeron 3,1% a partir del tercer trimestre del 20, último disponible en comparación con el 19. ¿Esto qué nos está indicando a nosotros? Que la situación financiera nuestra para el 2021 es insostenible. Nosotros tenemos que producir rápidamente una mejora en nuestra situación financiera. Y pasa por la apertura. Y pasa por muchas razones, por muchas cosas. Una, por la racionalización del gasto. Pero lo más importante de esto es que debemos entender que de los dos factores que son los dominantes en la dinámica que se genera en el país, es el vector salud y el vector economía en su componente empleo. El gobierno hizo un esfuerzo en el 20 para mantener los niveles de liquidez, consiguiendo en el financiamiento internacional cerca de 7,000 y tantos millones de dólares para mantener la liquidez, porque la caída de los ingresos no daba ni para pagar las planillas. Entonces tuvimos que recurrir a financiamiento para pagar planillas y para mantener los niveles de inversiones en los niveles que están bajos. Y eso se repite en el año 2021, pero esto no es sostenible en el tiempo. Ni el vale digital, ni las bolsas, ni nada. Lo que es sostenible en el tiempo es lo que nosotros podamos hacer para reactivar la economía. Entonces, nosotros tenemos que actuar en el polo que hoy se va a convertir en el polo más importante de la vida diaria de nosotros, que es el problema del empleo en la economía. Cómo nosotros reactivamos la economía y cómo ponemos disciplina fiscal para enfrentar esto. La primera cosa que tenemos que tener clara es que para enfrentar el polo salud y el polo economía, necesitamos un nivel de unidad política que nos permita, ¿no así?, tener consensos en las cosas fundamentales. ¿Qué son cosas fundamentales para nosotros, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer en el programa de IBM de la caja? ¿Cómo podemos reducir el déficit y sacar a la caja de ser un pasivo, ¿no?, que empuja y que complica nuestra situación
financiera. Eso es una cosa que tenemos que estudiar. Para hacer eso necesitamos un nivel de unidad. Y fíjense que estamos todavía no se ha dado la primera conversación de diálogo. Pero también necesitamos un acuerdo en la racionalización de nuestras inversiones, porque nosotros necesitamos impulsar las inversiones públicas. Y la forma de impulsar las inversiones públicas es tener las empresas que están aquí. Paguémoslas a las empresas que están ahí, obliguémoslas a contratar. Y la otra cosa que tenemos que hacer, y quizás en esto el Ministerio de Economía puede ayudar mucho, es que el Ministerio de Economía consiguió financiamientos para impulsar la pequeña, porque el Ministerio de Economía entiende perfectamente bien que la forma de generar empleo está en el impulso de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero cuando yo consigo esos fondos y los pongo en un banco, o en otra forma le doy financiamiento a los bancos para protegerlos de quiebras o de pérdidas, y mantengo a esos bancos con las mismas normas para dar financiamiento, ese financiamiento jamás va a llegar a la pequeña y mediana empresa. Sobre todo en un momento en que la pequeña empresa, mediana empresa, tiene más de 10 meses, está cerrada. Sí. Están literalmente quebrados. No tienen ni capacidad para que le den una línea de crédito. Y entonces con las líneas férreas con que maneja la empresa bancaria, ¿no? Todos estos oficiales de cumplimiento que se convierten en los verdaderos gerentes, no se puede abrir cuentas nuevas, esto es un lío. Uno tiene que explicar todo. Y entonces si yo tengo fondos, el Banco Nacional no puede actuar con los fondos que está disponible. Si yo le doy al Banco Nacional 350 millones para que los préstamos, ellos tienen que utilizar qué rentabilidad va a sacar. Entonces, para sacar una rentabilidad de allí, para poder que eso no afecte, yo tengo que crear un fideicomiso con una cuenta especial para que el Banco Nacional no se vea afectado. Entonces, no importa que yo consiga los fondos, si yo no tengo un mecanismo nuevo, eficiente, transparente de adjudicación, de financiamiento para operaciones de mantenimiento, de costos de operación, mantenimiento y cierto nivel de inversión para reactivar la pequeña y mediana empresa, no estoy haciendo nada. Entonces, la situación financiera de nosotros con el modelo 20 y lo que hemos hecho en el 21, esto es insostenible. No es sostenible el nivel de endeudamiento que tenemos en este momento. No es sostenible. Era indispensable, eso es otra cosa. Porque nosotros, al no ser emisores de papel moneda, no teníamos más camino que ir al mercado. Hemos hecho exitosas operaciones, pero nosotros tenemos que sentarnos a mirar el panorama en su conjunto. ¿Qué necesitamos traer? Necesitamos traer inversión al país y generar niveles de confianza. Solo se generan niveles de confianza en un país que está estabilizado. Y cuando usted abre los medios y mira las redes, cualquier inversionista que viene aquí, el trámite burocrático para conseguir una cuenta, para abrir una cosa, eso es una cosa increíble, de difícil. Por ejemplo, hoy el Contralor va a hacer una entrevista, una conferencia de prensa sobre puertos. Nosotros tenemos que mirar los puertos y mirar nuestros niveles de desarrollo con mucha cautela, porque ahí se genera empleo, se genera actividades económicas y los puertos han mantenido 100% su... No han dejado de trabajar. Nosotros tenemos que mirar esas cosas con mucho cuidado. El canal, la carga aérea y la carga de pasajeros, las zonas de conexión. Y tenemos que aplicar nuevas inversiones en el sector agrario. Acaba de aprobarse la ley de agroparques. Todavía ni siquiera se ha movido la reglamentación de esa ley. Entonces, en la reglamentación entra una burocracia pidiendo de lo que sea, sin entender que en este mundo lo que hay ahora mismo es mercado para irse para otro lado. Sí. Entonces, nosotros que tenemos una posición privilegiada por el canal, nosotros tenemos que entender y cómo podemos llegar a hacer cosas de esta naturaleza a velocidad, con acuerdos políticos interpartidarios. Fíjese el tiempo que se ha gastado desde ayer para acá en un ataque sin sentido al ministro de la Cultura. No, porque eso es lo máximo. Los influencers son lo máximo. Una pelea que no tiene mayor valor para la población en lo absoluto. Bochinche puro y duro. Exactamente. Pero en eso nos tienen entretenidos, mientras nosotros tenemos que mirar a
¿Cuál es nuestra disciplina fiscal que vamos a hacer? ¿Cuáles son los proyectos que vamos a hacer? ¿Cuáles son los proyectos de ley que debemos impulsar? Tenemos varios problemas, por ejemplo. El problema de la educación. Como nosotros tenemos un año perdido en educación. Usted puede hablar de lo que sea. Sí. Pero el año 2000 se calcula que millones de niños del mundo, y entre ellos los niños panameños, se han retrasado más allá de los que ya estaban retrasados con respecto a la educación, porque la educación en línea solo servía a una parte de la población. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo este año en educación. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en la reactivación del sector de viviendas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en el sector de construcción de infraestructura para generar empleo. Porque los subsidios vía vale no son sostenibles. Yo necesito que los empresarios, yo necesito poner mi confianza en los empresarios, pero los empresarios requieren estabilidad. Yo necesito que la Asamblea Nacional actúe con responsabilidad, que actúe con criterio de conocimiento de lo que necesitamos hacer. Y no estén aprobados pendejadas. Aquí lo que necesitamos discutir, cuáles son las medidas que yo debo tomar de carácter legislativo, por ejemplo, para flexibilizar la participación de la banca privada como elemento financiador de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué debo hacer yo, por ejemplo, para resolver el problema del IBM? ¿Qué debo yo hacer, por ejemplo, para facilitar y hacer rápido los procesos? ¿Cuál deben ser los niveles de inversión en el sector energético de este país? ¿Cuáles son los niveles de inversión que debo hacer para mejorar la capacidad de la tecnología de comunicaciones? Porque la Internet de nosotros, nuestro sistema de Internet, nuestro sistema de comunicación se ha vuelto obsoleto, lento. Sin embargo, nosotros somos un país con una gran perspectiva, pero somos un país que no ha sido capaz de lograr acuerdos básicos. Estamos entretenidos en lo que yo llamo el barelismo sin Varela. Sí. Todos contra todos, pero los que están contra alguien tienen una causa que defender, los dueños que están detrás. Entonces, mientras ese sea el planteamiento, ¿no? Aquí todo el mundo está buscando es si alguien se robó a alguien en el ventilador, no sé si se salvó una vida. No, todavía seguimos, ¿no?, en el jueguito de que tenemos espacios para masacrar a la gente. Le debería dar vergüenza, porque no están pensando en los miles de trabajadores panameños sin empleo. No están pensando en los miles de niños campesinos e indígenas que se van a acostar en los próximos meses sin comer, no importa que usted le mande una bolsa, porque esa bolsita alcanzará para 3, 4 días. ¿Qué va a aprender un niño, cualquiera sea el sistema, en línea o no en línea, si no tiene algo en el estómago? ¿Quién puede aprender así con hambre? Dígame quién. ¿Qué puede pensar una mujer con la paternidad irresponsable que tenemos, o las mujeres con la maternidad irresponsable? ¿Qué podemos nosotros esperar si hay un grupo de influencers que quieren tener like sin tener país? Entonces ellos deben ir para otro lado. Yo lo que estoy proponiendo con todo esto, y se lo digo con seriedad, al mirar los números, hicimos un esfuerzo, sí, hemos avanzado. ¿Esto es sostenible? No. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo político debe ser traducido en acuerdos de legislación que nos permita a nosotros declararnos en estado de urgencia frente al problema económico, frente a la generación de empleo. Métaselo en la cabeza. Exacto. Nosotros necesitamos generar empleo y olvidarnos de la línea del clientelismo, de que hay para mí, de que el bono digital. Tenemos que pasar de esa historia a la historia de la generación de empleo, de mover la economía. Nosotros nos caímos muy rápidamente, pero igual de rápido nos podemos levantar si tenemos consenso. Si no tenemos consenso, vamos a pasarnos 2 años discutiendo aquí si debemos ir a comprar vacunas y no incorporamos a quienes saben de esto. Yo le digo que estoy seriamente preocupado. Y fíjese que la mayoría de la gente dice, bueno, Fitch Rating, el que mejor maneja esto hoy es Metro Libre, que lo pone claramente, ¿no?
Y fíjense lo que dice, las tablas en shock por suspensión de carnavales. es El la economía interior de está calle. en shock, no solamente Sí. las tablas, ¿no? Por el peso que eso va a tener. Vale. Así es.